Bueno, hay una semana que aunque uno no quiera, la rutina cambia. Se van muchas personas de la ciudad y por eso hemos querido hacer este Metrópolis especial. Él estaba murmurando a un ciudadano que decía que era erudito, pero tú también, sí, ¿no? No, no. Un saludo también a todas esas personas que te adversan. Tenemos tantos temas, José Báez Guerrero, pero hace una semana en el programa matutino alternativo, tempranito, y tú crees que no, después tú me dices, dime quién, una persona muy apreciada me dijo, la paciencia de José Báez se terminó. ¿Tú leíste su columna? Y yo la leo siempre, pero ya le está como tú. Y cuando leí fue algo que muchos y muchas no se atreven a decir, José, porque ese será uno de los temas, cómo está el periodismo nuestro. Yo digo que hay un autoritarismo alternativo, el que dice que si tú no piensas como ellos, a ti te compran, tú eres comprado, entonces tú no sirves. Y fue aquella columna tuya donde tú mencionabas a las personas que escriben comentarios, eso es libertad de expresión, te insultan a ti y a muchos, a los que escriben, y tú decías como que ya estaba bueno y además le desmontabas los prejuicios. Usualmente son personas casi analfabetas funcionales que escriben y que se esconden detrás de unos nombres muy especiales. Entonces, eso de nuevo me hizo rogarte que vinieras aquí a Metrópolis, al matutino, pero tú te cotizas muy caro, en un sentido No. figurado. Somos muy atrasados las personas que escribimos en los diarios y que de verdad a veces nos resulta desesperante esos comentarios? A mí realmente, primero, gracias por invitarme. A No, mí no lo me diga, no lo encanta diga. venir aquí a No. conversar contigo. Pero mira, yo creo que el periodismo está pasando por un momento triste. Porque aquí hay mucha gente que cree que la única corrupción es la que sale del gobierno. Que las únicas bocinas son la gente que piensa que Danilo debe reelegirse. Que lo único que está mal es uno explicar con razones y argumentos cuál es su preferencia política. Y hay varias cosas que a mí me asombran, porque por ejemplo, son más bocinas de la oposición, personas que con un compromiso, sea ideológico o dinerario, no identifican ese compromiso y han hecho una carrera de ser antileonelista, antidanilista, antibalaguerista, y tienen 20 años en esa vaina. Un poquito Ay, dije más. vaina, perdón, no se dice No en puede, televisión. no puede. Perdón. Un poquito más, yo digo que hay una generación que después que Balaguer desapareció, ellos se quedaron sin consigna. Algunos asumieron la consigna ética, una especie de apostolado, y después ese autoritarismo que dicen, quien no piensa como nosotros es un corrupto. Sí, pero eso es muy propio de la izquierda liberal europea, que asumía tener lo que llaman los americanos el moral high ground, que es una superioridad moral, que en cierta forma es una intolerancia disfrazada. Porque si tú vas a discutir conmigo acerca de cualquier argumento, no me descalifiques personalmente, porque ¿qué tú haces discutiendo conmigo si tú me descalificas personalmente? Entonces tú discutes con un estúpido. O sea, si yo voy a discutir contigo, yo no tengo que usar argumentos ad hominem. O sea, yo no tengo que calificarte a ti, que tú eres tal cosa o tal otra. Yo te digo, no, mira, Carmen, tú dices que tal cosa. Entonces dime, ¿cuál es tu fundamento para decir eso? Entonces, usando los recursos de la lógica, uno puede someter ese argumento a análisis y ver si tú al pensar usaste la sindéresis, que es la capacidad para juzgar rectamente. Entonces tú le aplicas los mismos métodos filosóficos para encontrar la verdad. O los métodos científicos, tú haces una prueba y tú ves a ver si eso, tú coges el argumento y lo haces como una media, lo pones al revés y le das la vuelta. Entonces hay argumentos que resisten porque tienen cierta solidez y cierto fundamento. Y hay otros que no. Mira, por ejemplo, a mí me acusan de que yo ataco mucho al candidato del PRM, Luis Abinader. Un muchacho que me cae bien, que yo creo que en algún momento de su vida va a ser un gran presidente si lo eligen. Pero en este momento van 3 encuestas consecutivas que dicen que las preferencias de voto por Danilo Medina son de más de un 60% y que las de él rondan alrededor de un 30%. Empresas como Gallup, que es un nombre mundial reconocido, y que meses antes había dado otros números que eso pusieron muy contento a la gente del PRM. Entonces, la Gallup era buena para una cosa en un momento y después era mala para otra. O sea, así no.
porque las cosas no son buenas según te convengan o no. O sea, si alguien tiene validez para que esa encuesta anteriormente fuera buena, ahora es la misma encuesta en otro momento, aplicada por los mismos técnicos, con la misma ficha técnica, entonces no me digas que era buena cuando te favorecía y que era mala cuando te desfavorece, pero van 3 encuestas que coinciden en los números. Y sale este muchacho diciendo que eso es mentira, porque él tiene unas herramientas, ¿cuáles herramientas? Y tiene unos instrumentos, ¿cuáles instrumentos? Y unos datos, ¿de dónde los saca? Que dicen que el presidente Danilo Medina tiene menos de un 50%. Entonces, él quiere que uno crea eso en base a lo que él dice, como si fuera un acto de taumaturgia, como que yo lo digo y es como hágase la luz, como Dios, que el simple verbo es un acto de creación, como si fuera poesía, que uno crea belleza con la poesía. Entonces, la política vista como una cosa poética, será, digo yo. Entonces, ¿de dónde saca eso que el presidente Medina tiene menos de un 50%? Pero lo bueno es que al mismo tiempo dicen, no, están desesperados los del gobierno y los del PLD. Están desesperados, tienen pánico. Pero por Dios, si alguien tiene 60 y el otro tiene 30, ¿quién luce desesperado y quién? Porque, o sea, vamos a... No, porque y no es que lo dice uno, lo dicen 3. Es mendaz. El 60 es mendaz. Sí. Entonces, pero a mí me preocupa, y tú y yo formamos parte de una generación, tú con unos añitos menos que yo, aunque estos muchachos comienzan No a me lo bromear. digas eso, que sí, pero, tú sabes que yo te llevo unos años a ti. No, pero generacionalmente creo que pertenecemos a la sí, misma yo creo generación. que sí. Entonces yo pensé que a esta altura de nuestra vida y de nuestro trajinar público, la verdad que se podría discutir de otra manera. Y a mí realmente, sí, más que, yo quisiera que me preocupara, pero a veces me molesta cómo de verdad no hay posibilidades de diálogo. Y en ese contexto, y viene otro tema, tú ves que parte de ese mismo grupo pide como la reivindicación del momento un debate. Y yo digo, perfecto el debate, pero ustedes ni siquiera son capaces de escuchar opiniones distintas a la que profesan. Y tienen un ABC. Toda la opinión favorable al gobierno es comprada. Todas las encuestas son compradas. Y un detalle un poquito más delicado que tiene que ver con el respaldo publicitario. Después de la decisión del presidente Medina de cancelar la publicidad hasta el 15 de mayo, yo quisiera que esos mismos señores explicaran cómo viven y de qué viven. Porque si hay una publicidad transparente ahora es la publicidad gubernamental, pero eso tiene que llevar tu declaración de pago de impuestos, tu registro de proveedores. Sin embargo, el auspicio de grupos corporativos no es transparente ni se conoce. Entonces, debate en medio de la intolerancia. ¿Qué usted piensa de los debates? Yo creo que en ningún país del mundo, cuando hay una ventaja grande de un político sobre otro, según las encuestas, se va a un debate. Los debates los piden siempre los que están abajo, los que están perdiendo. Eso es aquí en Estados Unidos, en todas partes. Cuando van más o menos parejos, a los dos les conviene ir a un debate, porque se puede definir las preferencias del público. Ahora, aquí se ha abusado mucho de no debatir, en el sentido de poner a los candidatos al mismo tiempo a responder preguntas iguales o a decirse unos a otros verdades viéndose la cara. Pero eso es una forma de debate. O sea, la verdad es que la democracia es un debate diario. Aquí hay 9 periódicos, 10 periódicos, y todos los días hay un debate público acerca de qué van a hacer los candidatos o qué proponen hacer, cuáles son sus propuestas. Y la gente decide en base a eso. No es solamente que haya un alud publicitario, que puede que lo haya. Ojalá que bueno, ojalá manden algo. Yo tengo programas de televisión y yo no veo que no, llegue. Porque tanto fastidiaron que la suspendieron. Sí, guácala, fíjate tú, sí. qué problema. Los apóstoles de la ética. Pero eso, para mí, es que mira. Quieren lidia de gallo más que debate, yo pienso. Mira, una cosa es debatir en el sentido académico de las escuelas secundarias en los Estados Unidos y en las universidades donde hay torneos de debate en que se coge un argumento y se dice, bueno, mira, tú vas a defender que Judas Iscariote hizo bien entregando a Cristo y tú vas a defender la posición de los cristianos que dicen que Judas es un hijo de su mamá. Entonces, independientemente de que tú creas eso o no, tú tienes que hacer tu investigación
para prepararte a decir 15 minutos de un discurso defendiendo la posición que se te asignó y luego discutir con el otro argumentando. Entonces eso te enseña a ver varias caras, las dos caras de una misma moneda, o cuando son cosas que no son de dos caras, que son poliédricas, tú ves todas las facetas diferentes de una cosa. Eso te ayuda a pensar mejor. Pero cuando tú crees que la discusión es la descalificación moral o ética de tu contrario, eso no es discusión, eso es pleito de comadre de barrio, eso es tigueraje. O sea, aquí hay mucha gente que cree que el modelo de discusión que en una época hubo en la UAS, donde muchos malos estudiantes se metieron a dirigentes estudiantiles, Duraron mucho tiempo ahí. sin ser ni estudiantes y sin ser dirigentes, sino que llegaban a una posición, se creen que eso es lo que es convencer. O sea, convencer a alguien no es sentarse y apabullarlo, siendo el que más hable, el que más duro hable, o el que más consecutivamente hable, o el que hable sin callarse. Eso no es convencer a nadie. Convencer a alguien es decirle, mira, yo creo que debemos hacer esto por estas razones, en base a esto. La experiencia histórica demuestra que hacer esto ha funcionado, hacer esto no ha funcionado. Vamos a ver si hacemos esto por esta, tal cual y cuáles razones. Y vamos a dialogar en base a eso. Pero que hay muchísimos prejuicios sociales, ideológicos, de muchísimos tipos, que impiden que veamos claramente qué es lo que queremos discutir, qué es lo que debemos debatir y cómo hacerlo. O sea, discutir en base a que... Además faltarían árbitros, José, porque yo no creo en la el último árbitro es el público siempre. Exactamente. Mira, nos han tocado muchas campañas electorales. Mira cómo ellos asienten, no les gusta el tema. Hemos participado en muchas campañas electorales. Yo me gusta afirmar que ya el fantasma de los fraudes colosales y de los ríos de sangre, ya eso lo hemos superado. Te tocó además un episodio que tú nos lo has mostrado de una manera, bueno, decir fascinante no es porque es positivo, pero fue el post después del suicidio de don Antonio Guzmán. Cuando regresemos, tú nos vas a hacer una comparación de campañas anteriores con esta, que a mí me parece un poquito aburrida esta, a menos que soplen los anafes y se explote. Y también a recrear aquel episodio, bueno, te provocó un libro que es ganador y que yo creo que es uno de los libros que más se vende tuyo, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Sí, mira, es un libro que cada vez que se habla contigo alguien te lo tiene que recordar. Entonces, cuando regresemos vamos a tratar esos temas. Cubrir Palacios realmente era como un reto y una fascinación. Uno se deslumbraba, debió ser una experiencia realmente extraordinaria. Y tú lo has contado varias veces, pero a mí me encanta. Y como vamos a hablar de campañas electorales, y quizás quienes nos están viendo hoy tranquilos, que no salieron o que están en sus vacaciones, quieren saber cómo surge ese libro que, como dijimos antes del cambio, es uno de los libros más vendidos y que muestra uno de los periodos más fascinantes. A mí me gusta el periodo 61-64, pero este también, con el suicidio y todo lo que pasó, es muy bueno. Cuenta que a ti te gusta contar. Bueno, tú me preguntas sobre mi libro, que es una biografía del presidente Guzmán, y ese libro tiene una historia que yo creo que yo hasta aquí mismo la conté una vez. Esa noche, porque yo había sido anteriormente el reportero del periódico El Caribe que cubría la presidencia de la República, me tocó ir junto con otro periodista del Caribe que era corresponsal de prensa asociada. Yo era corresponsal en ese momento del New York Times. Cuando llamaron para que los directores de periódicos fueran al Palacio para darles la noticia de lo que había ocurrido. Eso fue poco después de medianoche, más o menos. Las horas exactas están en el libro, porque yo la tenía apuntada, sí, y estoy hablando ahora de memoria. Y resulta que el director propietario del periódico El Caribe, mi queridísimo e inolvidable doctor Germán Ornes. Una especie de mentor tuyo. Estaba, sí. Estaba afectado en su salud en ese momento, estaba indispuesto, no podía ir al Palacio y
entre él y los demás ejecutivos del periódico decidieron que fuésemos Rudy González, que era corresponsal de Prensa Asociada, y yo, en representación de ellos. Cuando llegamos nos encontramos con Rafael Herrera, que era prácticamente había dos periódicos cuando eso, había otros también, pero esos eran prácticamente los dos periódicos principales en el 78. Y esa noche yo tomé muchos apuntes de todo lo que iba pasando. Rudy tenía más veteranía, él era el reportero senior. Ya yo no era reportero, a mí me habían ascendido. Pero aunque Rudy seguía siendo reportero, él tenía más, sí, mírame ahí, muchachito. Él tenía más veteranía que yo. Todavía tiene más veteranía que yo en muchas cosas. Entonces, en lo que él se ocupaba en un teletipo de ir mandando despachos para Prensa Asociada, yo me quedé en el antedespacho del presidente, llenando libretas de apuntes, entraba fulano, salía fulano, que yo hablaba con fulano, que yo hablaba con mengano. ¿Y se daban cuenta que tú estabas ahí? Sí, porque todos esos militares me conocían. Además de eso, yo había estado en una ocasión en la Academia Militar y muchos de esos tenientes y capitanes eran compañeros de armas míos. O sea que me veían como una persona de cierta confianza, y además de que venían de yo haber pasado casi 2 años en el Palacio cubriendo la presidencia. O sea que yo no era una persona desconocida para la mayoría de ellos. Y yo me sentaba ahí y iba apuntando. Esas libretas se me perdieron. Yo no sé qué pasó que se me perdieron. Y resulta que fue que yo las guardé también. Pero te provocaban angustia, ¿tú sabías que existían? Sí, claro que sí. Y yo traté de buscarlas una vez. Estaban en casa de mi mamá. Resulta que yo me casé después de eso. Eso se quedaron con un montón de libros míos que todavía están en casa de mi mamá. Y porque mis libros yo no los tengo. Tengo una parte en la oficina, una parte en mi casa, una parte en un sótano, una parte en casa. O sea, yo nunca he podido juntar todos mis libros en un mismo sitio. Y un día aparecieron los apuntes de eso. Y cuando yo estaba haciendo mi programa La Silla Roja, entrevistando a Bernardo Vega, para mí uno de los historiadores que yo más admiro, aunque él es economista, antropólogo y cosas, pero, periodista, fue director de un periódico del Caribe, precisamente. Sí, claro. Yo pienso en él muchas veces como el historiador, bueno, ahora es presidente de la Academia de la Historia. Yo le dije, don Bernardo, yo encontré esto. Y me dice, ¿cómo? Tú tienes que escribir eso. Nadie Además ha escrito, es muy generoso con eso. Nadie ha escrito sobre eso. Tú tienes que escribir eso. Y fue como un reto que él me dijera eso. Entonces yo cogí, transcribí lo que decían esas libretas. ¿Y tenía sentido? Tenía mucho sentido porque eran libretas que estaban numeradas. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo transcribí. Y después que tenía eso, tenía el libro sobre lo que pasó esa noche. Y yo dije, pero esto está incompleto. Yo tengo que poner aquí los antecedentes de qué llevó a don Antonio a esa decisión. Y después hice eso, con muchísimas entrevistas con su familia, busqué en los archivos, busqué en archivos en Washington, cables que no habían sido publicados nunca, sobre el tráfico de cables de la Embajada Americana esa noche, con la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Busqué entrevistas orales de archivos nunca publicados por el Departamento de Estado acerca de ese periodo y del periodo anterior. Entonces reconstruí la vida de don Antonio, hice una biografía de Antonio Guzmán, desde los tiempos en que él era empleado de la Curacao Trading Company, hasta que se hizo un próspero empresario agrícola por cuenta propia, cómo se metió en política, porque él había sido amigo de Juan Bosch, la familia de don Antonio, aunque él hizo vida en Santiago, era de La Vega, y me salió una biografía de... Además, fama de hombre Guzmán, honesto sí, y sí, serio. Señor. Sí, señor. ¿Y la familia lo aprobó? ¿O hubo Yo tuve problemas? una relación muy tensa con la familia, porque hay muchas cosas que yo digo en el libro que ellos hubieran preferido que yo no las mencionara. Y yo les decía, miren, o sea, hay muchas cosas buenas que se pueden decir de don Antonio, pero yo no puedo hacer un libro complaciente que sea una apología de Antonio Guzmán. Yo tengo que decir lo que yo veo como lo que yo aprecio que es la verdad. Y al final yo creo que ellos quedaron conformes, incluso me honraron asistiendo a la puesta en circulación. Sí, eso fue una validación. Pero yo sé que hay cosas ahí, y cada vez que yo veo a doña Cena me dice, hay algunas cosas que hay que corregir, porque hay detalles que no son lo que ellos quisieran que fuera la versión oficial de cosas que pasaron durante el gobierno de don Antonio, pero que están puestas ahí con su documentación.
Pero yo sí le agradezco mucho, especialmente a don José María, que después de eso falleció, pero que en el momento en que se publicó Libertad, digo, conversaciones que tuve con él, que me ayudaron a entender muchas cosas y a ver muchas cosas. Pero yo no solamente hablé con la familia, yo hablé con mucha gente que estuvo en el gobierno, que luego estaba distanciada de don Antonio, y también con personas que no querían saber de don Antonio, porque para Sí, tú porque eso es el hacer, trabajo de un para periodista tú realmente. ver las cosas, vuelvo a lo de ahorita cuando hablábamos de debatir. O sea, las cosas son, según el punto de vista de donde tú las veas. Si tú vas a narrar algo y lo narras desde una sola perspectiva, siempre va a ser una sola verdad. Entonces tú tienes que darle la vuelta a la copa, verla por otro sitio. Mire, cuando mencionamos la familia de don Antonio, yo pensé que estarían conformes. Hay un libro que no toca a una persona viva y que hace varias semanas aquí comentó el ex general y buen amigo José Miguel Soto Jiménez, y tiene que ver, y a ti te encanta provocar, y eso me encanta también, y tiene que ver con Buenaventura Báez. Yo pienso que es una suerte de reivindicación que tú haces, es un familiar, tiene que ver contigo. Sí. Sí, y Pero nadie escoge dónde exactamente, nace. entonces muchas personas, y yo te voy a buscar ese programa de José Miguel y de otras, en otras ocasiones, dicen, bueno, pero es una reivindicación interesada. Sin embargo, yo le comenté que en uno de los artículos, en esto, el año pasado, hablando de Duarte o de las fechas patrias, tú me decías, pero es que eso no es así, porque tú tienes los datos. ¿Cuándo comienza tu fascinación con Buenaventura Báez? Desde que me pusieron Buenaventura de segundo nombre. Yo soy José Buenaventura. Y tenía que dar muchísimas explicaciones cuando me preguntaban por qué ese era mi nombre. Pero, mira, genéticamente uno no tiene que defender a nadie. Porque si fuéramos a una cuestión genética o de árbol genealógico, yo tengo más sangre antibaecista que baecista. Porque en mi familia también, bueno, a mí no me gusta hablar de mí mismo, pero yo desciendo de Tomás Bobadilla en línea directa, que era el antibaecista más grande. Claro. Y de otras personas que fueron también no muy baecistas. Por ejemplo, quien tumbó a Baez en su gobierno de los 6 años, Ignacio María González. El apellido de mi abuelo Tuto es Baez González, porque resultó que una sobrina de ese presidente González se casó con una hija de mi tatarabuelo, pese a que porque había sido un gran baecista antes. Y aunque luego fue uno de los principales antibaecistas, en esa época la sociedad dominicana era muy reducida y estaba todo el mundo Mezclado. muy reburujado. Entonces, si yo me pongo a hacer la lista, por ejemplo, Miguel Labastida, que fue funcionario de Santana, que fue ministro del Tesoro, que fue de los principales personajes políticos de la Primera República y parte de la Segunda República, un antibaecista. ¿Cómo es el apellido de mi bisabuelo? Báez Labastida, el doctor Báez Labastida, que era médico, era hijo de una de las hijas de Miguel Labastida. Entonces, la cuestión genética no tiene nada que ver con eso, porque yo tengo más razón para ser aunque mi apellido sea Báez, para ser antibaecista, si vamos a una cuestión genética. Ahora, ¿qué es lo que yo creo con Báez? Con Báez se ha hecho una gran injusticia, porque él no era una monedita de oro para que le gustara a todo el mundo. Como le pasa a todos los personajes. Pero si uno coge todos los políticos de la Primera República, de la anexión a España, luego de la Segunda República, todos los defectos que se le señalan a Báez, con la excepción única de Duarte, todos lo tuvieron también. Todos. Y en la mayoría, peores que en Báez. A Báez lo han acusado de ladrón. Báez es de los pocos políticos que llegó rico a la presidencia. Y cuando dejó de ser presidente la quinta vez, tenía menos cuarto que cuando había entrado a la presidencia. Porque cada vez, primero, fue el primer presidente electo a la presidencia de la República, según las reglas de aquella época, que era con electores, que no era con voto directo, que cumplió
el único de la Primera República, que cumplió su periodo completo y asumió pacíficamente y le entregó el mando a su sucesor, que fue el general Pedro Santana. Hay muchas cosas de Báez que son muy desconocidas. A él le han dicho siempre que fue un gran anexionista. ¿Tú sabes quién es que firma la carta que le pide a los americanos dinero para mantener un gobierno antibaecista después que se restauró la República? José Gabriel García, que era el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno que tumbó el tercer gobierno de Báez. Ese fue el hombre que escribió la carta a los americanos ofreciéndole Samaná. Ah, pero en su libro de historia, él se pinta como que fue el que fue a quitar la bandera de Samaná después de la cuestión de los 6 años. Pero la razón por la que querían venderle a Samaná en ese momento, ese gobierno de antibaecista, ¿tú sabes por qué era? No era para defender al país de los haitianos, ni para tener dinero para desarrollar el país. Era para pagarle al ejército, para continuar su antibaecismo. Entonces, ¿qué es peor? O sea, la cosa hay que ponerla en su contexto. Y la sucesión, la permanencia en el poder de Buenaventura Báez, ¿cómo tú la calificas? Pero eso lo vas a decir después de la pausa. Gracias al presidente Danilo Medina, estamos en esta nueva escuela que nos entregó con mucho amor. Anteriormente estudiaba en el Liceo Matutino Villa Fundación y me salía muy lejos. Yo estaba buscando empleo, no encontraba. Yo tenía una amiga y le dije, consígueme un trabajo a ver, porque ya yo no quiero estar conchando. La hermana mía me dijo, te salió el nombramiento de la escuela, Julio, vete al banco. Gracias a la transparencia de los concursos, por eso es que yo estoy trabajando aquí. Usted está nombrado. Y yo, gracias a Dios. Mi madre se siente muy orgullosa del trabajo que han hecho en esta comunidad. Es más cómodo porque uno se va a trabajar y no tiene el tormento de que andan en la calle. Particularmente los hijos míos tenían que caminar por lo menos 2 kilómetros para poder ir a la escuela. Ahora, además tienen que cruzar la calle. La esposa mía hace así, me dice, ¿te igualo la comida? Digo, yo no, yo como allá en el trabajo. Aquí nosotros desayunamos, comemos y merendamos. Y nada más hago cena en mi casa de noche. En su casa se ahorran unos pesitos con la comida. Voy a meter los hijos en el seguro. Yo no tenía seguro, pero ahora lo tengo. Caminando. Es una buena idea que sigan construyendo escuelas en el país entero, porque así todo el mundo puede trabajar, como yo estoy trabajando aquí, porque eso no es solamente aquí, eso es en el país entero. Si usted trabaja, la progreso ya va bajando. Bien, yo me imagino que muchas personas, con conocimiento o sin conocimiento, dicen que la defensa tuya es que no la podemos hacer, inaceptable. Porque ¿cuántos periodos gobernó Buenaventura Báez? 5. Exacto. Entonces ya con esa continuidad ya hay una crítica fundamental. Claro, si se explica la época, si se explica el contexto, podríamos entender la sucesión baecista. ¿Tú la puedes explicar? Bueno, es que Báez representaba la parte más sana del antisantanismo. Cuando Santana aplasta a los filorios, los muchachos, los jóvenes idealistas que eran Duarte y los demás, la sociedad dominicana se da cuenta de que este hombre era una espada necesaria, un mal necesario para contener a los haitianos. Pero si tú te pones a ver, los méritos militares de Báez nunca han sido bien ponderados. Pero la única vez que la República Dominicana le llevó la guerra a Haití fue bajo la primera presidencia de Báez. Báez mandó 2 expediciones navales a Haití y le dio fuego, candela, a 5 o 6 ciudades haitianas. Báez fue quien logró, con su filigrana diplomática, hacer que los Estados Unidos y Francia le dijeran a los haitianos, Kitimani, no se metan con los dominicanos. Báez fue que logró parquear 3 barcos de la Armada estadounidense en la bahía de Gonaives frente a Puerto Príncipe, con los cañones sonriéndole a Puerto Príncipe, diciéndole, si se meten en Santo Domingo, lo vamos a bombardear. Entonces, el que usó su habilidad estadista para que en los 4 años de su
gobierno y en todos sus gobiernos hubiesen menos invasiones haitianas a la República Dominicana que cuando gobernaba Santana, fue Báez. Entonces, ¿quién era efectivamente un mejor líder militar? ¿Quién fue que le puso uniforme al ejército dominicano? ¿Quién fue que mandó a buscar instructores franceses de la Academia de Saint-Cyr para darle cursos de Estado Mayor a la tropa dominicana? ¿Quién fue que le puso calzado? ¿Quién fue que hizo que pelearan con salud? ¿Quién fue que hizo que pelearan con fusiles y con pistolas en vez de con lanzas y piedras? Porque una cosa, ahora pasó el 19 de marzo. La batalla de Asua, la primera, no la de después. Cuenta eso es importante. La ganamos los dominicanos, con piedras y con lanzas. Había muy poca gente que tenía fusiles o pistolas. Y la caballería, que fue imprescindible para ganar esa batalla, la puso Buenaventura Báez, con todos los oficiales armados y bien vestidos. ¿Cómo tú justificas los periodos sucesivos de Báez? Bueno, si tenemos que hablar de derechos humanos. Báez era mucho más liberal de lo que la gente quiere reconocer. El primer gobierno de Báez fue un periodo de gran prosperidad. Primero porque hubo paz. O sea, después de guerrear por 3 o 4 años, hubo un periodo de que inmediatamente cuando vienen los franceses, que Jiménez no da pie con bola, quien manda a buscar a Santana, que estaba en desgracia en el Ceibo, es Buenaventura Báez, que había recién regresado de España, y que ya tenía la dignidad de que era presidente del Congreso, no es que era un aparecido. O sea, era un señor que recién llegaba de Europa como primer embajador dominicano, que fue a gestionar el reconocimiento de los ingleses, de los españoles, de los franceses. Tuvo un éxito mediano, porque no logró todo lo que quiso ir a hacer. Pero cuando él regresó, la política giró en torno al control que él tenía del Congreso, cuando Jiménez falsea. Y quien se da cuenta de que hace falta mandar a buscar a Santana para que sea el líder en contra de esa ofensiva que venía de los haitianos fue Báez. Entonces ahí es que Santana, que estaba bajeado, ninguneado y todo eso, trata de imponer a Santiago Espallá como presidente, que dijo que estaba muy viejo, que no quería, que era legislador y eso. Un tío del otro Espallá, del que firmaba unos artículos de prensa diciendo María, que le decían el Cándido, exacto, que luego fue presidente por 70 días solamente y no dio pie con bola tampoco. Que ese es un aspecto de tu libro que a muchos ha sorprendido, la crítica de los buenos. Tú criticas a los buenos, como ahora nosotros criticamos también a los buenos. Óyeme, los buenos. ¿Quién dice que son buenos? Sus parientes y sus apologistas y sus descendientes. Porque quién... Los liberales versus los conservadores. Pero es que no, óyeme, ¿quién de quienes lo defienden se ha fajado a leer la obra de Espallá? Espallá tuvo muchas buenas ideas y fue el primer presidente, de dicho sea de paso, elegido por voto directo, que es un mérito. Sí. El primero, porque cuando se le eligió a él, se eliminó eso de los colegios electorales y el voto indirecto. Pero, óyeme, Espallá fue el hombre que hizo que Duarte se fuera en la restauración, porque él era la eminencia gris detrás del gobierno. Según alguna de la gente, según Bonó, que se enemistó con él y se fue de Santiago, el cerebro detrás de la muerte de Pepillo Salcedo, que fue el primer presidente de la restauración, fue Espallá. Y hay documentos que dicen eso. Hay una carta de Bonó, los papeles de Bonó, en que él dice que hasta que eso no se investigue, no. Y hay testimonios de los pleitos entre Polanco y esa gente. Pero entonces peor entonces, lo que óyeme, o sea, no hubo buenos tampoco aquí. No es que hubo buenos o no, porque en ese momento eso era una cuestión política, una lucha entre facciones políticas. ¿Qué era lo que representaba Espallá? El alto comercio de Santiago y los comerciantes de Puerto Plata. ¿Y qué significaba eso en el momento histórico? Había una lucha de intereses entre un modelo que estaba decayendo, que era el de los ateros, el de la gente que tenía mucho ganado, porque Pedro Santana tenía mucho ganado, pero no tenía tanta tierra, porque eran tierras comuneras, había un régimen distinto en el Ceibo y en el Este, que eran algunas tierras que eran desde cuando se habían repartido encomiendas y cosas de los reyes de España, y otras eran tierras comuneras en donde pastaba todo el ganado junto. Entonces él tenía mucho ganado de cuando su familia vino de Hincha,
pero quienes tenían dinero eran las mujeres con que se casó Santana, 2 de ellas diferentes, mayores que él. Entonces, el modelo iba cambiando. De ser un país exportador principalmente de madera y de cueros, De pieles. de pieles. Hay que aclarar, porque la gente cree que era otra cosa lo que se estaba exportando. En aquella época no había eso. Digo, había, pero no se exportaba. Sí. Estaba cambiando, estaba comenzando la economía del tabaco, estaba comenzando la agricultura en predios en el Cibao y eso. Pero entonces, Y Pai había- Guerrero, ¿tú no crees que aquí ha existido desde el 27 de febrero de 1844 la derrota de los liberales versus el triunfo de los conservadores y los represivos? Es que el país entero era muy conservador. Esa gente a quienes le decimos de que liberales, si uno se pone a ver, eran liberales realmente. ¿En qué creían? O sea, ese grupo de personas, Bonó era un liberal. Bonó es el primero que habla del interés de los trabajadores, en lo que pudiera equipararse con lo que son las posiciones de centroizquierda modernamente. Bonó sí, Bonó era un hombre de una integridad y de un pensamiento lúcido. El que lee los trabajos de Bonó se da cuenta de que, como le dicen, de que el primer sociólogo dominicano, sí, de verdad eso es un hombre que vale la pena y un hombre admirable. ¿Tú me entiendes? Pero, ¿qué era lo que decía allá? Ah, los ingleses, qué carne, qué cosa, qué costumbres, es una cosa. Y se burlaba de los pobres. Hay que coger las cartas que él le escribía a los periódicos en Santiago, firmándolo con un seudónimo que decía María. Yo no sé por qué él firmaba con el nombre de mujer. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos a hablar de la noticia internacional que ha concitado el interés de una parte importante del planeta, la visita del presidente Obama a Cuba. A José a veces no le gusta mucho hablar de Cuba. Tú no eres cubanófilo. A mí me encanta Cuba. Cubólogo, y tú bueno, cubólogo puede ser que hace... Que echa cubo. Que echa cubo. Regresamos de inmediato. Es interesante, José, ver esta transformación en las relaciones Cuba-Estados Unidos. ¿No te parece como mentira que tú estés viendo eso? No, ¿Quién gana y quién pierde? Me parece muy verdad. Yo soy muy escéptico cuando tengo que digerir cubanidades, porque por mucho tiempo prácticamente todo el mundo en la América Latina, incluso gente de derecha, fue muy fidelista porque era el territorio libre de América. Claro. Era y mira, yo creo que el principal mérito de los Castro es que le han sacado el dedo del medio a los americanos durante medio siglo. Y eso a muchos latinoamericanos nos ha gustado, porque verdad los americanos siempre han sido medio abusadorcitos y como que el imperio y todo eso. Pero la única manera que se puede juzgar el éxito de lo que llaman ellos la revolución cubana es como viven los cubanos. Y yo creo que nadie en su sano juicio puede creer que el cubano común vive como vive cualquier otro latinoamericano común. O sea, la disparidad es una cosa que dan ganas de llorar. Y medio siglo, más de 60 años de castrismo, hay un dicho dominicano que dice, nadar tanto para ahogarse en la orilla. Porque, ¿qué es lo que es la visita de Pero Obama? eso es doloroso. Eso es doloroso, José, eso es hay muy una doloroso. parte emocional O sea, y recuperable. yo tengo un amigo que salió de Cuba cuando tenía 11 años de edad y va a ir dentro de 2 o 3 semanas con sus padres, que son nonagenarios, que no han vuelto nunca a Cuba, a visitarlo. Y él estaba hablando, y estaba como con mucha nostalgia. Y había otra persona que también visitó Cuba recientemente, igual que yo, que le dijo, pues mira, está igualito. O sea, tú vas a ir y tú no vas a ver igualito, o sea, porque, y es la verdad, o sea, en 50 o 60 años, está igualito. La Habana es como una señora que envejeció, que no tiene grandes recursos como para tenerse el pelo y tiene las canas afuera, pero es una gran señora. Entonces tú la ves como con esa pena, porque la ropa que tiene puesta en una época era traída de París. Y las perlas son
una clase de joyas que con el tiempo, si no se cuidan, como que se desgastan y se ven que se le va el brillo. Entonces, para mí, así es como se ve La Habana. Es como una gran señora que ha envejecido y tiene como su dignidad, pero tiene algo mustio, tiene como una tristeza, como de algo que fue y ya no es. La magistrada Miriam Germán describió su primera visita a La Habana casi como tú, pero un poco más tierna y femenina. Dijo, una hermosa mujer que envejeció sin nada. Ella lo dijo más poéticamente, pero es casi lo mismo. O sea, Esa belleza, una hermosa ahora, mujer que pudo haber florecido de otra forma. Porque hay que ver el potencial de lo que era Cuba en los años 40. O sea, Cuba era una potencia entre los países latinoamericanos. ¿Tú piensas que ahora volveremos al 59? Que Cuba se va a abrir, con aquello que dijo el Papa, No, eso Cuba es se abre el imposible. mundo y el mundo se abre Cuba? Eso es imposible. ¿Por O qué sea, es imposible? Si las porque- inversiones lloverán de Estados No, Unidos. eso es imposible. Primero porque las inversiones no van a llover. Lo primero, tú para que un país reciba la clase de inversiones con que mucha gente está soñando, lo primero que necesitas es un sistema bancario, lo cual no lo hay en Cuba. Pero se crea rápido. No, eso no se crea rápido. José, esta obsecuencia del cubano, sí, nos dicen a nosotras, nosotros que venimos con aquello de Yankee, gojón, pero llévame contigo, pero la revolución se sostuvo también con, vencemos el imperialismo. Y has visto los reportajes diciendo hasta San Obama, Papá Obama. Pero es que, ¿quién puede creer que el pueblo cubano de verdad no ha querido siempre saber de los americanos? Porque si le hubieran abierto la puerta, ¿tú crees que quedarían 10 millones de cubanos en Cuba? Porque en Cuba la población es presa dentro de su propio país. ¿Cuántos cubanos tienen pasaporte? Ahora, así como te digo eso, también te digo otra cosa, que a mí me asombró. La cantidad de cubanos que es fidelista Claro que sí. y que apoya a los Castro y que defiende su revolución es una cosa impresionante. Por eso se mantiene. Porque no conocen otra cosa. Y el régimen ha logrado convencerlos de que lo que tienen es lo mejor. Y la verdad que tienen algunas cosas que son muy buenas. Tienen un sistema educativo en que quizás no puedan leer libremente las cosas que tú y yo podemos leer aquí si vamos a cuesta, pero es un buen sistema educativo. Prácticamente no hay analfabetismo. Hay una gran cantidad de profesionales, pero que andan manejando taxis y cosas, porque no pueden, tienen... La gente habla mucho del sistema de salud allá, pero yo creo que es posible, me van a decir que esto es un atrevimiento, es posible que el sistema de salud aquí sea mejor que el de allá. Si tú te pones a considerar... Mira, se ríen, no, pero ya si- tú eres, si tú- tú eres un perverso. No, porque es que allá lo poco que hay lo reparten entre todos. Y hay 2 o 3 sitios especializados para tratar extranjeros, que no son los sitios donde van los cubanos ordinarios. Y tienen 2 o 3 sitios donde hacen investigaciones moleculares y de desarrollo de medicina y cosas en que están muy avanzados ellos, muy avanzados. Claro. Pero vete a un hospital en Camagüey, tú no te vas, vete a la segunda ciudad de ellos, la de allá de Santiago y la de aquí de Santiago. En Santiago de allá no hay un OMS como aquí. Mira, o sea, tú entiendes la diferencia de lo que te... O sea, sí, pero es que tú eres muy de derecha. ¿Tú crees? José, sí, demasiado. Pero dime ¿tú crees que un algo. hombre de derecha iba a darle todos los piropos que yo le acabo de dar a ¿Cómo Cuba? se va a sostener a partir de ahora la revolución si ya no va a existir el enemigo que está a cuántas millas? A 90 A kilómetros. 90 millas. ¿Cómo se va a 90 sostener ahora? kilómetros, son menos millas, 90 millas. Sí, 90 millas, sí, pero... ¿Cómo se va a sostener? Yo le pregunté a un profesor de la Universidad de La Habana que había sido ministro de Economía, ahora no recuerdo el nombre, ministro de Economía o ministro de Comercio, si iban a copiar el modelo chino de capitalismo de Estado. Y el hombre se ofendió, que ellos van a inventar su modelo cubano. Y yo creo que el problema de Cuba no es ni la falta de desarrollo, ni la falta de recursos humanos, porque tienen mucha gente preparada, ni siquiera la falta de capital. El problema de Cuba es que la megalomanía de los Castro les ha hecho perder la perspectiva de su real importancia en el mundo. Fuera de la Florida, al americano común le da par de tres lo que pasa en Cuba.
Y ellos creen que son el centro, el ombligo del universo político de los americanos. Yo creo que todos los americanos están atentos a eso. Pero eso es bueno, eso es importante. Mira, a partir de ahora José Báez Guerrero estará por lo menos 2 veces al mes aquí con nosotros. Ustedes, gracias por estar ahí. Metrópolis.